Cuando tú quieras crear un impacto en cualquier causa, la que sea, empieza por conectar personas. Empieza por ver quién tiene estas habilidades y estos puntos en común, porque si se trabaja en redes se puede lograr un impacto. Hola, soy Luis, vengo de Puebla, porque yo así lo hice. Hola, soy Luis, vengo de Puebla, aunque durante mi infancia estuve mucho tiempo en Tlaxcala. Estudié ingeniería mecatrónica, mucho de eso vino de la parte de no saber qué estudiar, justamente, porque yo andaba, sin mentir, como entre 20, 25 licenciaturas. Al final encontré la mecatrónica como la que juntaba un poco el impacto que quiero tener y las habilidades técnicas que quiero desarrollar. Entonces, ya que estaba en la parte de mecatrónica, me empezó a interesar siempre la parte ambiental, aunque yo lo veía como algo secundario. Yo lo veía como voy a hacer mi vida profesional y además el tiempo extra que tenga lo voy a dedicar a temas de impacto, temas ambientales, porque me llamaba la atención desde pequeño. Pero ya después me fui dando cuenta de que eso podía ser parte de lo mismo. Es decir, que mi carrera no tenía que ser profesional y aparte esto, sino que de forma de llena, de tiempo completo, podía dedicarme a la sostenibilidad. Para interesarme en la sostenibilidad yo pude identificar dos puntos fundamentales en mi vida. El primero fue desde muy pequeño. Yo tengo TDAH, es decir, soy una persona hiperactiva, soy una persona que todo el tiempo tiene muchos estímulos que le están llegando. Entonces, para mí la naturaleza, yo sin saberlo, era el punto de estar tranquilo, era el punto de estar bien. Entonces siempre tuve esa relación muy cercana a la naturaleza. Y después, el segundo momento fue en la preparatoria, fui voluntario en la Sierra Norte de Puebla, en unas misiones sociales, donde me tocó ver esta dualidad, ¿no? Que por un lado tanta naturaleza, tanta belleza en la Sierra Norte, pero por otro lado cuántas personas en situaciones de vulnerabilidad, cuántas personas potencialmente desplazadas por la minería. Y ahí me llegó el choque para decir, yo quiero hacer algo al respecto. Los mayores desafíos y aprendizajes que yo he tenido en temas climáticos, en temas de sostenibilidad, tienen mucho que ver desde cómo se percibe este tema en la sociedad. Porque sí es cierto que hablamos mucho de cambio climático, que ya se escucha de eso, pero es una escucha muy pasiva. Es decir, la gente entiende el concepto, pero sigue sin haber una relación muy directa entre cómo ese concepto existe como algo natural o como algo que nos puede afectar como seres humanos. Entonces, mucho de ese reto es que yo cuando hablo de la importancia de, dice la gente, sí, pero yo escuché que, ¿no? Hay una exageración de información, a veces falsa o a veces sí es real, pero no pinta la historia completa. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que muchas veces es difícil pensar en cómo actuar, porque con un problema tan grande sentimos que no podemos hacer nada. Entonces, parte de mi labor es pensar cómo este reto que es tan global, tan grande, se puede volver algo accionable que cualquier persona pueda hacer, al menos un poco al respecto. Yo siento que sí he llegado a dudar de mis capacidades, pero mucho por cómo son las expectativas y también yo creo que por mi papel de persona joven en ambientes en los que solo suele haber personas muy senior, muy experimentadas. Entonces el síndrome de impostor siento que es una cosa muy real, que sí me ha pasado muchas veces, pero muchas veces también me doy cuenta de que es algo bueno, claro, no sentirlo, pero porque soy la persona más joven en el cuarto, porque he logrado llegar a esos puntos donde normalmente la gente suele tardar muchos años y que creo que es importante representar también a la juventud. Cuando alguien esté experimentando este tipo de obstáculos y más cuando están apenas entrando en este tema, aunque yo creo que aplica para cualquier tema, es empezar a rodar la bola de nieve. Muchas veces yo le platico a la gente esto y me dicen, es que cómo llegaste a hacer tal cosa, pero realmente para yo llegar al punto C, tuve que estar antes en el B y antes en el A. Entonces cualquier cosa, por más pequeña que sea, que empiece a generar tracción, puede hacer la diferencia. Por ejemplo, ¿no? Si alguien quiere meterse a este mundo de la sostenibilidad o de la acción climática, no tiene que ser activista de lleno que ya está haciendo una organización un cambio desde el inicio. Puede empezar aprendiendo, involucrándose a nivel su propia casa, involucrando a su comunidad, a sus amigos. Hay una teoría que se llama teoría de grafos, la teoría social, que habla de que si una persona puede impactar a 5 y esas a 5, puede generar esta diferencia. Entonces, esta bola de nieve que pase a nivel colectivo y que pase a nivel individual, para mí es lo que hace la diferencia. Para mí el incentivar este tipo de cambios y este tipo de efectos en cadena proviene mucho de que los seres humanos se basan en la credibilidad. Y la credibilidad es algo que suponemos que siempre viene de fuentes confiables. Pero no solamente se trata de confiabilidad, se trata de creérsela, ¿no? Por más romantizado que esté ese concepto y por más que se haya hablado, el hecho de que yo crea que soy capaz de hacer un cambio
varía totalmente la actitud que tenemos hacia él. Entonces, en mi caso, claro, es un problema global, es un problema muy difícil de tratar, pero el hecho de saber que aunque yo haga ese pequeño porcentaje va a estar ahí y va a estar haciendo un cambio, y otra vez se va a agregar a otra persona, ¿no? Yo recuerdo muy bien que una chica se acercó a mí después de una plática y me dijo, yo estuve en tu plática el año pasado y yo estaba en esta posición, entonces tú me inspiraste a hacer tal cosa, y ella investigó y buscó por su cuenta y logró. Yo no puedo atribuirme el éxito de ella, creo que eso es muy importante decirlo, ese es el éxito de ella, pero sí podemos empezar a crear esa conversación y que a partir de ahí, cada plática que yo busco dar, cada consejo, cada acción, no se trata de que yo voy a hacer ese cambio, porque tenemos que también sacarnos de esa dinámica del ego, ¿no? De que yo soy el que va a cambiar las cosas. No, sí es importante entender nuestro papel y entender dónde estamos, pero al final del día es crear estas oportunidades de sí lo que llaman empoderar, pero también concientizar de que la persona puede hacerlo. Lo que yo veo súper valioso en la red de Kibernus y que ha sido yo creo que para mí un motor de ideas y de creatividad social es que hay un montón de personas que ya están haciendo cosas. Y eso lo he platicado con varias personas, que es decir, no se trata de gente que está empezando, que también hay mucho valor, pero es ya gente que tiene esta experiencia de hablar con la gente y de hacer el cambio. Entonces, a mí me encanta jugar a conectar gente, ¿no? O sea, yo lo digo como juego, ¿no? Pero es en serio, cuando yo veo dos personas que tienen un perfil y les digo, hablen, a veces no va a pasar nada, ¿no? Pero las pocas veces o medianas veces que sí se llega a dar esa conexión, puede cambiar los proyectos, porque todo es hacer conexiones. Si tú presentas a alguien que sabes que está haciendo otra cosa similar y pueden incluso hacer sinergias, ese es el valor que veo. Y también yo diría no solamente del mismo tema, la transversalidad, yo veo que hay un montón de valor. Por ejemplo, acción climática y educación para las juventudes y diversidad. Eso puede entrar súper bien, porque claro, podemos hablar de que las personas son más inclusivas, pero al mismo tiempo esa inclusión puede ser para la acción. Yo genero emprendimientos verdes, yo genero liderazgos, todo eso va haciendo que crezca esta base mínima, ¿no? Esta fundación del cambio. Para mí sí hay un antes y después muy claro, ¿no? Con Kibernus. Porque yo antes sí tenía mi liderazgo y sí tenía mis grupos, pero estaba limitado a lo que yo conocía. Yo trabajo mucho pues a nivel de mi estado, incluso tal vez es muy curioso porque trabajo como en los dos extremos, muy en el estado de Puebla y a veces muy en lo internacional por algunos grupos en los que estoy, pero a nivel México me faltaba esa conexión. Entonces yo creo que Kibernus lo que hizo fue encontrar los líderes que están haciendo los temas que yo conozco para poder unir fuerzas, pero también, y eso también me encanta, los líderes que están haciendo otras causas que yo no tenía ni idea para empezar a ver cosas en común. Tal vez luchamos por diferentes cosas, pero empiezo a ver patrones de, claro, esto implica hacer transformación, esto implica empoderar, esto implica generar incluso emprendimientos, proyectos. Entonces veo esos patrones de dificultades, pero también de oportunidades. La causa climática, Kibernus me ha ayudado desde las conexiones. Ahí es donde yo veo más valor, porque a partir de gente con la que he hablado, hemos conectado en proyectos, ¿no? Yo tengo muy claro el ejemplo de David Montiel, otro kibernauta con el que empezamos a conectar desde la primera vez y nos hemos invitado mutuamente a proyectos. Actualmente tenemos un proyecto bien bonito que es de biofuturos, que habla de la biodiversidad de Latinoamérica, y eso solo fue posible porque hicimos esa conexión. Y también son las cosas que están en cadena, porque una cosa muy valiosa son los kibernautas. Pero también los mismos kibernautas también me han presentado a otras personas que incluso fuera de la red también me han contribuido un montón. Entonces yo creo que esa sinergia colectiva. Los atributos que debe de tener cualquier líder social son en primer lugar la empatía. No podemos llegar a cualquier persona o a cualquier organización o a cualquier movimiento si no empezamos conectando con él. Muchas veces yo creo que el problema está en que pensamos en que queremos cambiar las cosas sin antes entenderlas, y eso proviene de una escucha activa y profunda. Creo que es importante como líder tener una mentalidad triunfadora, pero vale la pena replantearnos qué es el triunfo. Porque es válido pensar en triunfo económico, triunfo en poder o en influencia, porque es algo que tradicionalmente tenemos y es parte también de lo que llaman movilidad social, ¿no? Triunfar económicamente, estar bien. Pero cuando hablamos de ser un líder de impacto, hablamos de ir más allá. Triunfar implica impactar en las personas, implica impactar en tu causa, implica realmente hacer una huella en este gran camino que estamos haciendo, que es nuestra causa. Cuando tú quieras crear un impacto en cualquier causa, la que sea, empieza por conectar personas. Empieza por ver quién tiene estas habilidades y estos puntos en común, porque si se trabaja en redes se puede lograr un impacto más allá de lo que tú te puedas imaginar. Hazlo, genera ese cambio, porque yo así lo hice.